Gracias por estar con nosotros aquí en Hola Honduras. Ya iniciamos el mes de junio y con muchos ánimos y muchas informaciones para que usted esté debidamente informado a través de todos los canales del Grupo BTV. Como ustedes saben, estamos en directo, en vivo, a través de, obviamente, nuestra señal original BTV, pero también estamos a través de todas nuestras plataformas digitales. Estamos en vivo a través de Facebook, de YouTube y, por supuesto, a través de nuestra página web www.btv.com.hn. Y, por supuesto, la radio oficial de las noticias del Grupo BTV, Acción Radio. La 92.5 en Tegucigalpa, San Pedro Sula, 95.9 en Tela, La Ceiba y en el resto del país en el 95.1. Así que usted no tiene ninguna excusa para no estar bien informado. Nuestros equipos trabajan minuto a minuto para llevarle a ustedes la mayor incidencia con veracidad y con profesionalismo todas las informaciones de lo que ocurre aquí en el país. En Diálogo de Impacto vamos a analizar obviamente un tema que nos llamó poderosamente la atención y es el sondeo de opinión del ERIC. Este tema que pone a muchos de puntas, pero la verdad es que hay que escuchar y ojalá sirva para reflexionar a cada uno de los sectores. 2023 fue un año difícil no solamente para la clase política, sino también para el pueblo hondureño. Recordemos, protestas, insurrección legislativa, tantas cosas, ya se movieron la parte política que ya está afectando también los diferentes aspectos, aunque las elecciones son a partir del próximo año, pero analizaremos muchas cosas. Y vean ustedes, la insurrección legislativa tuvo un costo en la población y ojo, diputados, a esos que se quieren reelegir, hay que poner mucha atención porque esta es una percepción, no solamente del sondeo del ERIC, sino que de la mayor parte de la población. Pero antes de entrar en Diálogo de Impacto, vamos a presentarles a ustedes un resumen de las principales noticias que han ocurrido hasta esta hora de la mañana en nuestras 5 de Impacto. En alarma las autoridades de tránsito ante el aumento en las estadísticas de accidentes en motocicleta. En su mayoría son menores de edad. El secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, juramentó durante el fin de semana a los funcionarios parte de la Junta Interventora que dirigirán el Instituto de la Propiedad, tras el anuncio realizado por la presidenta Xiomara Castro días atrás. Narcotraficantes arrasaron con hectáreas de pulmones forestales entre Atlántida y Lloro en su expansión delictiva de cultivar arbustos de coca y luego procesarlos en laboratorios improvisados para consumo interno y de trasiego especial hacia los Estados Unidos. Estos hallazgos fueron confirmados por las autoridades de las Fuerzas Armadas de Honduras. Y para esta semana baja el precio una vez más de los carburantes. Y las tan anheladas represas para mitigar las inundaciones en el Valle de Sula aún no se construyen. Según expertos, a la actual administración ya se le acabó el tiempo para ejecutar este proyecto. Con nosotros aquí en Diálogo de Impacto, soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro tema de hoy. Hoy vamos a analizar los resultados de la encuesta que realizó el ERIC, este equipo de reflexión, coordinación e investigación que hace sondeos anualmente. Yo sé que a muchos no les gusta, pero yo creo que es importante aprender a aceptar que muchas veces nos equivocamos. Y una cosa es lo que nosotros creemos de lo que hacemos y otra cosa es lo que la gente percibe, lo que nosotros estamos haciendo. Y este mensaje lo damos especialmente a nuestra clase política. Yo sé que muchos se molestan por este tipo de situaciones.
Y es que durante 13 años el equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC SJ realiza un sondeo anual de opinión pública a nivel nacional. Los núcleos o votos duros, algunos de estos detalles que tiene, es el hecho de que la sociedad van reduciéndose, los núcleos duros, el voto duro. Y hace un señalamiento que, por ejemplo, las iglesias han reducido esa feligresía fanática, esa feligresía que da todo y cree en todo. Y también el voto duro de los partidos políticos. Y también la parte ideológica. Ya la gente no cree ni de derecha a izquierda. Los problemas de las personas en estos momentos no es ideológico. El problema de las personas en este momento es el desempleo. Ese es el verdadero y principal problema que están afrontando la mayoría de hondureños en el país. Y aquí voy a hacer una comparación. En tiempos de Juan Orlando Hernández, cuando se hizo este sondeo, era la inseguridad el problema número 1. Ahora la inseguridad pasa en un 3%. Y las personas lo que quieren es estabilidad económica. Un empleo que satisfaga sus necesidades y las de sus familias. Pero también la crisis política del 2023 afectó la imagen de la presidenta y de todo el gobierno. ¿Cómo afectó? Afectó no solamente a la presidencia, sino que también a los partidos políticos, al Congreso Nacional. Y aparte de esto, retomamos, los más cuestionados en este sondeo son los partidos políticos, el Congreso Nacional, la policía, las Fuerzas Armadas. Puntuaciones bien bajas. Y ojo, tómelo muy en cuenta porque es la percepción de muchas personas. Pero hay algo interesante. Pese a todo lo que ha ocurrido, la población hondureña insiste en que hay esperanza en el país, en su presente y su futuro. Y no todos quieren migrar tampoco. Muchos no quieren migrar. Pero ¿por qué los partidos políticos y las iglesias están perdiendo adeptos? Ese voto duro, ese núcleo, esas personas que han sido leales y fieles creyentes a lo que les están diciendo. Es momento para reflexionar. Momento para reflexionar, partidos políticos, Iglesia Católica. Las iglesias, porque aquí están incluidas todas, Iglesia Católica, Iglesia Evangélica y de todos los tipos. Ha disminuido la feligresía. ¿Qué estamos haciendo mal? Eso es parte de lo que vamos a reflexionar justamente en este tema. Antes de iniciar con nuestro invitado, el sociólogo Elvin Hernández, quien además fue coordinador de esta investigación, de este sondeo de opinión pública. Porque aquí no se trata de defender o atacar, se trata de que veamos una realidad, tomemos las decisiones. Por ejemplo, los medios de comunicación han recuperado terreno según este sondeo. Las personas creen más en las noticias de los medios de comunicación que en las redes sociales. Los periodistas tienen más credibilidad que los influencers, pero no solamente por eso vamos a creer que somos los dueños de la verdad, no, es hacer nuestro trabajo y hacerlo bien y siempre pensando en ustedes que nos están viendo, en el hondureño, en ese pueblo de a pie que día a día lucha porque este país salga adelante. Antes de iniciar con nuestro invitado, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Es un estudio para reflexionar realmente, para que la clase política, sobre todo los partidos políticos en el gobierno, reflexione, ponga las barbas en remojo, ¿verdad? Y traten de revertir esta percepción negativa que se tiene, porque realmente es bastante alta. Estamos hablando de que más del 50% de la gente cree que no se está haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Casi un 60%, y es un porcentaje bastante alto. Llama muchísimo la atención también, por ejemplo, la preferencia de los partidos políticos, ¿verdad? Como el mismo Libertad y Refundación ha retrocedido en el terreno, ¿verdad? Y algunos dirán, bueno, es una encuesta sesgada. Bueno, el ERIC
A mi juicio es una de las instituciones más creíbles que tiene el país, con menos sesgo, ¿verdad? Vienen de una base de fe jesuita, que son realmente muy combativos en cuanto a la lucha social en el mundo, no solo en Honduras. Entonces hay que ponerle atención a lo que está pasando. Bueno, ya estamos listos. Estamos vía Zoom con Elvin Hernández, él es sociólogo y también coordinador de este sondeo, para conversar con él sobre muchos hallazgos que nos deben de llamar poderosamente la atención. Y como les digo, una cosa es lo que yo creo que estoy haciendo y otra cosa es cómo me miran ustedes de lo que yo estoy haciendo. Y eso es lo que hace un sondeo, esa percepción. Tiene su margen de error, como cualquier instrumento, porque son muestras que se toman de diferentes partes del país, pero que dan unos indicadores. Muchísimas gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muchas gracias, Emma, por la invitación. Muchas gracias a BTV por abrir las cámaras y micrófonos a estos datos, a estas investigaciones que... Para nosotros, Emma, hay dos propósitos con esto. Por un lado, que podamos escuchar el sentir y pensar de la población hondureña. Siempre se habla en nombre del pueblo, ya sean los políticos, funcionarios, a veces también líderes religiosos, hablan en nombre del pueblo, pero muy pocas veces se escucha a ese pueblo. Este sondeo tiene ese propósito de escuchar cuál es el sentir y pensar de la población. Y el segundo propósito es convertir el sondeo en una herramienta para abrir el diálogo entre los distintos sectores de la sociedad, entre gobierno, empresa privada, partidos políticos, sectores de iglesia, sociedad civil en general, mujeres, jóvenes, estudiantes, que permitan dialogar sobre los temas de país, sobre las grandes preocupaciones de la gente y a partir de ahí buscar consensos y caminos de salida a las angustias y preocupaciones de la gente. Sí, vemos que el sondeo es gente bastante joven, el promedio de la gente que ustedes encuestaron. Un tema para nosotros, la muestra nuestra es una muestra polietápica, que le llamamos. Y en ese sentido, las boletas son proporcionales a la cantidad de población que hay en cada departamento o en cada municipio. Por ejemplo, a nivel de departamento, el departamento con mayor número de boletas es Cortés. A nivel de municipios, el mayor número de boletas se centran en Francisco, en Distrito Central, Tegucigalpa, Comayagüela. A nivel de población urbana y rural, aquellos municipios donde hay más población urbana, se centra en lo urbano la mayor cantidad de boletas, donde es más rural, se centra en lo rural. Por ejemplo, Tegus, todos son las boletas prácticamente urbanas. En el otro extremo, digamos, en un municipio como Atima, en Santa Bárbara, las boletas son más rurales porque es un municipio más rural. En el caso, la muestra nuestra también es representativa en el tema de la edad. Para nosotros, los jóvenes, encuestamos jóvenes entre 18 y 34 años, es nuestra población joven, y una población mayor, 35 años y más, y es proporcional al censo que tenemos, que nos ofrece el INE con sus proyecciones de cada año. En este caso nosotros trabajamos con las proyecciones del censo de 2024. Es decir, por tanto, es una lo mismo representación en términos de hombres y mujeres, es decir, es representativa. Y en ese marco pues buscamos que cuando hacemos el trabajo de campo, respetamos al máximo esos criterios técnicos de la muestra para asegurar que la muestra que estamos levantando se corresponde con todos los segmentos de la sociedad hondureña, con todos los requerimientos técnicos de cada encuesta que hacemos. Si es un hombre joven, que sea un hombre joven, que es de la zona rural, que sea rural, que si es joven, que es joven. Es decir, respetar el requerimiento técnico para asegurar que la muestra sea no solo funcional, digamos, sino que cumpla con los requerimientos técnicos y que cumpla con la fidelidad a lo que la gente está sintiendo y pensando.
Sí, hay algo interesante, por ejemplo, para ir desglosando un poco, porque son tantos temas. En el caso, sí, me llamó poderosamente la atención el tema de las conquistas laborales. Ustedes hacen la comparación 70 años después de la huelga bananera, de la huelga del 54, y vean ustedes, solamente un 16,4% dice que estamos mejor, 28% igual, y un 46,6% dice que estamos peor en conquistas laborales. O sea, hay mucha inconformidad de la clase trabajadora en torno a sus condiciones. Sí, sí, sin duda alguna. El tema laboral, el tema, es decir, la crisis fundamental del país es la crisis económica, sí, en general. En eso cuando nosotros preguntamos, digamos, en el marco, estamos ahora a 70 años de la huelga del 54, entonces nos preguntábamos, hicimos preguntas en ese marco de si cómo estamos 70 años después, sobre todo porque la huelga significó conquista de derechos salariales, conquista del seguro social, conquista de tener un código de trabajo, tener derecho a la sindicalización. Y es interesante la valoración de la gente en ese marco, pues, digamos. Es decir, que la gente siente que la situación económica es fuerte, es decir, que y muchas veces, por ejemplo, aquí se nos ha querido vender, por ejemplo, de que el empleo por hora era lo mejor para la sociedad hondureña. Sin embargo, cuando preguntamos a la gente, 9 de cada 10 personas prefieren un empleo permanente sobre un empleo por hora. Y me parece a mí que es un tema que refleja en parte las angustias de la sociedad hondureña. En este marco uno puede situar que la decisión del gobierno fue correcta en el sentido de derogar la ley de empleo por hora, y contrario a lo que sectores de la empresa privada se ha argumentado. Y eso es interesante porque 7 de cada 10 hondureños creen que, o sea, desean un empleo permanente. Eso es, 9 de cada 10. 9 de cada 10. El wow. 90% de la población prefiere un empleo permanente. Sí. Y eso a mí me parece que es un tema que tendría que ser un tema de reflexión en este momento de las centrales obreras, del gobierno y de la empresa privada. Es decir, un tema para reflexionar, para debatir, porque uno entiende los argumentos muchas veces que pone sobre la mesa la empresa privada, pero cuando la población en su mayoría, 90%, dice que prefiere un empleo permanente, un poco creo que debe de ser un dato para la reflexión, para el debate al interior de todas estas instancias y la necesidad también de establecer consenso sobre esos temas. Sí, y aquí vamos, porque voy ligando. El caso, por ejemplo, por mientras nuestros compañeros nos ponen después más adelantito la presentación, pero vamos a ir avanzando, y es el hecho de, mire, me llamó otro punto. Miren, la gente cree que lo político es lo político no nos da de comer, yo siempre lo he dicho, los políticos nos entretienen, pero no nos dan de comer ni nos solucionan realmente directamente los problemas. El 72,2% no tiene acceso al seguro social. Sí. Mire, este es un dato porque no está previsión. O sea, ese es nuestro derecho a la salud, a esa pensioncita cuando usted se retira. 72,2% no tiene acceso al seguro social. Realmente es una cifra alarmante. Sí, sin duda, es una cifra que para mí es de los temas alarmantes, y sobre todo cuando uno lo asocia, Emma, a la crisis del seguro social, que ya desde 2015 se viene planteando las alarmas en el seguro social por el saqueo de los recursos, o en este último gobierno ya han cambiado han salido como 3 directores del seguro social, es decir, se ve que hay algo que no está funcionando bien. Y sobre todo cuando uno ve la necesidad que tiene la población de seguro social, es decir, la necesidad de
de que haya de tener un empleo que le abra el derecho al seguro social, o de buscar mecanismos en la economía informal donde la población pueda por su cuenta tener derecho al seguro social. Es decir, uno lo que siente es que estamos en una sociedad muy desprotegida. Es decir, todas las redes de protección social, y aquí hablo protección social en términos de un empleo permanente, hablo de un derecho al seguro social, hablo de un sistema de jubilaciones, de pensiones, que le aseguren una vejez digna a la gente. Uno siente que ahí la gran preocupación para nosotros o para los hondureños en general es llegar a viejo, porque estamos indefensos, estamos desnudos, porque nuestras redes de protección social no se han debilitado. Es decir, ya sea por malas decisiones políticas, ya sea por prácticas de corrupción, ya sea por mal manejos, a veces a nivel de las conducciones de las instancias, pero es un tema que debe de ser de preocupación nacional, debe ser un tema de debate, de diálogo nacional y de consenso nacional, porque es un tema necesario para el país, es un tema de país, que significa proteger la vida de la gente, especialmente la gente que ya va llegando a la tercera edad, es decir, para quienes tienen un empleo formal que llegue el momento de jubilación, como quienes no tienen un empleo formal y tendrían que tener el derecho, al menos, para la protección del seguro social. Sí, y aquí cuando vemos desglosada este sondeo, por ejemplo, sorprende de que un 60% no tiene ningún derecho. No tiene ningún derecho. Apenas un 23% de la masa laboral, porque vamos a hablar de la masa laboral, solo un 23% tiene derecho a esto. Interesante, el 13º salario lo perciben apenas un 8.1%, pero el 14º, 1.1%, o sea que no siempre se cumple este derecho que gozan y por varias razones. Derecho a vacación, el derecho a jubilación, 2.4%, o sea, realmente es bajísimo. No, es muy, por eso decía, estamos en una sociedad totalmente desprotegida. Y sobre todo, la pregunta que se hace, Emma, es ¿qué significa envejecer en Honduras? ¿Qué significa para un obrero o una obrera, por ejemplo, voy a poner el caso más emblemático de la maquila? ¿Qué significa para una obrera de la maquila que dejó toda su vida, 20, 30 años, en la fábrica, y qué significa para ellas una vez que terminan ahí? Es decir, envejecer en Honduras es una situación grave, digamos. Es decir, que el 60% de la población no tenga ningún derecho significa que más de la mitad de la población primero está en la economía informal, es decir, que es población que sobrevive como puede, no tiene ningún derecho, digamos, porque trabaja por su cuenta, ya sea en negocio, ya sea en venta, ya sea en venta de comida, de ropa, de lo que sea. Es decir, no tiene incluso hay al menos como un 10% de población que tiene empleo, pero no tiene derechos. Es decir, cuando uno hace este contraste y consulta, por ejemplo, a otro grupo grande de la población hondureña que trabaja, por ejemplo, en las empresas de seguridad privada, uno se queda pasmado cuando escucha los testimonios de los trabajadores de la seguridad, los vigilantes, pues porque los derechos que tienen, que no tienen, o sea, están ahí por un salario básico mensual, pero no tienen más derechos. Y eso me parece a mí que debe ser una preocupación para toda la sociedad hondureña. Tiene que ser yo insisto, Emma, a mí me parece que si hay que buscar consensos de país donde participen todos los partidos políticos, o debe ser un tema de debate de todos los partidos de cara a un proceso electoral,
tendrían que ser estos temas. Y yo creo que esta es la reflexión para nuestra clase política. Estos son los temas que deberían de estar revisando, no aprobando, o declarando días o celebraciones o entregando premios. Congreso Nacional, y ya van a ver más adelante cómo lo califica la persona, porque yo insisto en esto, no es lo que nosotros creamos que estamos haciendo, es cómo la gente nos percibe lo que estamos haciendo. Y eso es lo que hace este sondeo, eso es lo que la está percibiendo. Si vemos las siguientes diapositivas, el principal problema que enfrenta el país, aquí podemos ver, por ejemplo, el desempleo. Aquí lo tenemos. Vean ustedes lo que usted hablaba. En estos momentos, los mayores problemas que tiene el país es el desempleo y la crisis económica. Y vemos que ha bajado la parte delincuencial e inseguridad. O sea, sí, algo se hizo bien. Pero si recordamos ustedes, en tiempos de Juan Orlando Hernández era al revés. Era la parte delincuencial la que estaba en primer lugar y la gente huía, migraba por la cuestión de la delincuencia. Yo recuerdo siempre eso y vemos cómo ha ido cambiando esas causantes, licenciado. Sí, hay una variante importante, es decir, la gente percibe, digamos, que la angustia, el problema pues, que uno recoge, tiene que ver con la crisis económica, es decir, desempleo y crisis económica, que estamos hablando del 63% de la población, así lo percibe. Y esta crisis económica lo vamos a ver más adelante cómo está asociado, por ejemplo, con las razones de por qué la gente migra del país. Sí. La misma razón, es decir, 7 de cada 10 dicen, ¿por qué se va del país? Por falta de oportunidades, por falta de empleo, por la crisis económica, es decir, está asociado. Aquí yo creo que el tema, cuando uno relaciona el tema de la delincuencia y la inseguridad, uno siente que hay un poco más de calma. Incluso cuando nosotros hicimos en el trabajo de campo, ¿no? Estábamos en los sectores históricamente más marcados o más estigmatizados con el tema de la violencia, y encontramos que incluso en esos barrios la situación parecía más tranquila, es decir, la gente parecía menos, bueno, había más cotidianidad de la gente. Y aquí llama la atención también el tema de la corrupción, porque apenas el 7.2 lo ve como principal problema del país. Es decir, y no, o sea, y esto fue en los gobiernos anteriores también. La corrupción no siempre se percibió como lo que más le preocupa a la gente. Tal vez la gente le cuesta más asociar la corrupción en los gobiernos con la falta de medicina en los hospitales o en sus centros de salud, sí, la falta de enfermeras, médicos, equipo técnico, o le cuesta relacionar la corrupción con una escuela, bueno, un poquito desactualizada, o una escuela, sí, que no tiene los profesores que se requiere, no lo asocia a ese tipo de cosas, y por tanto no lo ve como la angustia principal para la gente, al menos. O sea que si nuestra clase política, por ejemplo, pudiera solventar el problema del desempleo, tal vez la parte de corrupción se vería un poquito más reflejada, ¿verdad? Porque vamos por prioridades. Tenemos que ir a pausa, licenciado, así que no nos cambie, porque también hubo un componente que ellos tocaron, y es un tema que aquí casi no habla, y es la presencia del narcotráfico en el Estado, para que vean que son diferentes temas. Analizaremos esto y mucho más cuando regresemos de la pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos esta entrevista con el licenciado Elvin Hernández. Él es sociólogo y también coordinador del sondeo de opinión pública que realizó el equipo de reflexión, investigación y comunicaciones ERIC. Sondeo que con muchos, y yo incluso personalmente creo, es el de los más que menos sesgo tiene, podemos decir.
porque todos van con una intención. Y entonces nos viene a reflejar temas que no son abordados. Mire, por ejemplo, hay algo que vamos a mostrarles a ustedes y es lo de la presencia del narcotráfico, de este tema que aquí todo el mundo sabe, pero nadie quiere abordarlo. La presencia del narcotráfico, según el sondeo, un 47.9, casi un 48% dice que es mucha la presencia. Algo, 15.8%. Poco, 18.1, nada, 9.6. No saben, no responden, 9.6. Y esto, porque esto va ligado en la parte del componente de violencia e inseguridad. Y si sumamos mucho y algo, el porcentaje es bastante alto. O sea, la gente está consciente de que el narcotráfico sí está presente en el país. Y aunque muchos se molesten, por ejemplo, con que es un narcoestado. Ahora bien, este aquí, licenciado, es interesante. Dice la responsabilidad por la presencia del narco. Vean ustedes. Primero, los diputados son los responsables según la percepción de las personas. Segundo, los policías. Tercero, los militares. Cuarto, los jueces y magistrados. Quinto, los empresarios. Sexto, los fiscales. O sea, ahí nos está dando un mensaje claro de la penetración como percibe el hondureño del narcotráfico en toda la estructura gubernamental. Licenciado. Quizás sí, gracias, Emma. Bueno, y este otro gráfico también que está vinculado a este primero, el tema de las extradiciones, ¿verdad? Sí. Es decir, la gente quiere las extradiciones porque sabe que aquí no le van a hacer nada y hay que ser realista. Eso es. Y quizás, primero aquí hay varias variables que creo que es bueno para la gente, porque la gente lo que percibe es que no importa si un gobierno o otro, la gente percibe que el narcotráfico sigue presente. Segundo, la gente ve que los actores que tienen mayor cuota de responsabilidad tienen que ver con instancias del Estado, es decir, comenzando con el Congreso Nacional, que tiene mayor responsabilidad en el sentido de crear políticas públicas, leyes para regularlo, digamos, ¿no? Es decir, o en el caso de quienes tienen que perseguir el delito, digamos, en este caso, si el Ministerio Público, Fiscalía, o quienes tienen que proteger zonas como militares y policías, o quienes están vinculados en el eslabón de lavado de activos, como es la empresa privada, los empresarios. Es decir, la gente, a mí me parece que es un gráfico revelador en términos de cómo se distribuye esa responsabilidad. Y eso está conectado a este gráfico. Es decir, la gente, por eso, digamos, el 72% de la población está de acuerdo en que hayan extradiciones, porque hay una pérdida de confianza en las instituciones públicas, hay una pérdida de confianza en que aquí se aplique la justicia. Sí. Ahora vamos a ver el componente también de lo que es la evaluación del gobierno, porque hay algo que cuando vemos, por ejemplo, en la gráfica de la imagen de Xiomara Castro como presidenta de la República, un 14,6% dice que ha mejorado la imagen, ¿verdad? Un 52,1% dice que sigue igual. Y un 32,1% dice que ha empeorado. Y si sumamos realmente ha mejorado, sigue igual, la gente tiene una percepción de una buena imagen de la presidenta Xiomara Castro en cuanto a su imagen, ¿verdad? Porque otra cosa es lo que vamos a ver más abajo, ¿verdad? Y que es algo que todo mundo lo ha venido, si vemos la siguiente, por ejemplo, me parece más, la transparencia, andamos casi en los mismos porcentajes que se han mantenido, ¿verdad? O sea, la gente, un 40% dice nada transparente. Y eso no viene. Pero cuando vemos ahí, en la siguiente diapositiva, debe hacer cambios en el gabinete. Si Xiomara Castro tiene buena imagen, pero casi un 78% dice que tiene que cambiar el gabinete, significa que su gabinete no le ha ayudado a ella. ¿Cómo lo perciben ustedes? Sí, nosotros creemos que la imagen de la presidenta en ese sentido, en algunos aspectos, sobre todo
ha caído la imagen, en algunos tiene buena imagen, pero en otros aspectos ha caído su imagen, sobre todo en materia en la calificación, es donde sentimos que ha caído. Y en parte de esa mala imagen, una variable que influye en la caída de esa imagen tiene que ver con el gabinete, según este sondeo de opinión pública. Es decir, la gente percibe que han pasado 2 años, la gente percibe que ha habido mucha conflictividad en algunas secretarías del Estado, que desde las propias secretarías se han hecho acciones de toma de carreteras, de toma de edificios, de paralizar instituciones públicas dentro del mismo gabinete, dentro de su misma estructura del partido político. Es decir, no hay una gobernabilidad, no hay una comunicación complementaria entre gobierno y partido político, y eso creo que le ha afectado en la imagen. Y justo ahí está la necesidad de cambiar el gabinete. Sí, y cuando vemos ya la calificación, ya cuando sumamos esto, es su gabinete realmente el que cae, porque ya vemos que la nota sobre gestión es de 4.23, pero su imagen como presidenta se mantiene en altos porcentajes. Entonces, estas son las cosas interesantes, porque el pueblo le está diciendo, no queremos esos ministros. Sí, o sea ya en español puro. Eso es, la gente lo que está diciendo es, hay un grupo de ministros que yo creo que el primer año se lo perdonó la población, en el sentido del primer año es como acomodamiento. El año de acomodar, de novatez, pero el segundo año ya no hay perdón, porque ya no hay novatez. Se supone que ya vio quién funcionaba, quién era competente, quién era capacidad de dialogar, de hacer propuestas. Y a pesar de eso, no hemos mirado una evaluación bien hecha a su gabinete y una decisión sobre su gabinete. Sí. Y uno ve que hay ministros, digamos, que cada vez que se comunican, ya sea en sus redes o en otros espacios, dejan muy mal parado al gobierno. Es decir, porque un ministro es el representante de la presidenta en cada uno de los temas, de los campos. Exactamente. Entonces, cada vez que un ministro habla, no solamente tiene que decir en nombre de la presidenta, es que lo que diga, lo que propone, el lenguaje que utiliza, lo está haciendo en nombre de la presidenta. Entonces, y eso es fundamental en materia de comunicación política. Sí, y ahí me parece que es un lastre que no se ha sabido manejar. Sí. Cuando vemos ya, por ejemplo, la preferencia de los partidos políticos, aquí vemos algo sorprendente, ¿verdad? No nos sorprende a los que conocemos un poco el tema político, pero sí a muchas personas les sorprendió el hecho de que, 56% no cree en ningún partido, no tiene ningún partido de su preferencia. O sea que está viendo lo que está sucediendo y está observando a cada uno de los actores. Interesante que el Partido Nacional es preferente para un 19.8%. El Partido Libre, 13.8%. El Partido Liberal, un 10.1%. Y ahí el resto. Pero si usted ve, por ejemplo, PCH aparece con un 0%. Y esto yo creo que tiene un costo político también a Salvador Narrala, ¿verdad? Por ejemplo. Pero el hecho de que un 56% solamente esté observando, y vemos que vamos a ir a unas elecciones con unas preferencias bajísimas. Sí, a mí me parece que es un dato importante porque aquí podemos hacer varias lecturas. La primera es que estamos en una población en transición, es decir, en el sentido que la población hondureña dejó de creer en aquellas instituciones que históricamente han construido la cultura política hondureña. Es decir, hablo aquí de iglesias, de escuelas, hablo aquí de medios de comunicación tradicional, hablo aquí de incluso de los partidos políticos. Es decir, la gente está dejando de creer en todo eso. Hay un deslizamiento, al menos en los 13 sondeos que nosotros hemos realizado.
los partidos políticos es una expresión de ello. El crecimiento del ninguno va a mayor, primera cosa. Segunda... Todos van decreciendo, aquí, ¿verdad? Todos van para abajo. Sí, o sea, ese es el indicador, o sea... Todos van decreciendo. Aquí hay elementos, otro elemento de análisis es qué partidos cuentan con voto duro, con militancia dura, y quienes no tienen militancia más dura y más bien van a conseguir votos en los sin partido. Es decir, el que no tiene partido no significa que no vote, sino simplemente que no se casa con ningún partido político. Uno puede ver, por ejemplo, y el partido que tiene más voto duro es el Partido Nacional. Sí. Y uno lo puede ver en los 13 sondeos de opinión pública. A diferencia, por ejemplo, del Partido Libre. Cuando nosotros lo evaluamos, cuando acababa de hacerse el partido en 2012, su preferencia política era de 2.8. En 2022, 2 meses después de haber ganado las elecciones, se convirtió en la primera fuerza política del país, casi con 26 puntos. Un año después, en marzo de 2023, cayó de 26 a 19 puntos. En un año después, marzo de 2024, cayó de 19 a 13 puntos. Es decir, hay una caída importante del partido en el poder. Y eso debería llamarla poderosamente la reflexión, especialmente al presidente, al coordinador, el presidente Manuel Zelaya Rosales, en el sentido de que va para abajo estando en el poder. Si bien es cierto, hay un desgaste, pero ojo, son porcentajes bastante bajos. Sí, eso es. Y, o sea, primero la caída que hay. Segundo, quizás tienen que también aprender a diferenciar entre lo que es el voto duro y lo que es la intención de voto, preferencia de partido e intención de voto. Y tercero, también quizás les tocará aprender a leer el tema de que como partido su participación ha sido en alianza, tanto en 2014 como en 2017, y, o sea, en la de 2021 también fueron en alianza. Entonces el triunfo en alianza también puede crearnos como una especie de espejismo y si sumamos realmente a los tres que hicieron una alianza, Partido Libre, Partido Nacional y Liberal, es un porcentaje bastante bajo. Sí, un porcentaje bastante bajo versus al 56% que tenemos de personas que no se deciden por un partido político. Aquí es donde nos podemos encontrar más sorpresas en el país, porque el país nos podemos encontrar con que haya un candidato, un outsider, como dicen, un equiva, sí. Ajá, exactamente, uno ahí que conecte con toda esta población. Y que esos 56% se vuelquen con él y quedan fuera el resto. Y eso podría ocurrir. Eso puede pasar lo que ocurrió en El Salvador con Bukele. Que Bukele participó sin partido. Es decir, y aquí, y a mí, por eso me parece que es un dato de interés, porque si encuentran a alguien, la población hondureña encuentra un candidato, sea de izquierda, de derecha, de donde sea, de centro, pero que conecte, que haya simpatía, que haya entusiasmo, y arrastre ese voto descontento que no tiene preferencia por ningún partido, se impone. Sí. Aunque se aliaran los 3 partidos grandes, se impondría, porque el descontento en general con los partidos políticos es grande. Sí. Cuando vemos, por ejemplo, el desempeño de las diputadas y diputados, y aquí viene parte de todo ese descontento, aquí estamos viendo, vean ustedes, por el Partido Libre, por ejemplo, un 39.5, casi un 40%, la gente cree que tuvo un mal desempeño. El Partido Liberal, 42.7, casi un 43% de su desempeño de sus diputados. El Partido Nacional, un 42.4%. El Partido Salvador de Honduras, 43.8%. Anticorrupción, 42.1%, y Democracia Cristiana, 45.1%. Y pongo la parte mala para que ustedes vean que al final todos salen aplazados. O sea, es bastante, y el que menos actuaciones malas tiene es el Partido Libertad y Refundación. O sea que vemos, la Democracia Cristiana tiene el porcentaje más
alto en mala calificación. Y estas son las cosas que debemos de reflexionar realmente. Y porque vemos realmente porcentajes bastante, y no es para menos, ¿verdad? Estamos evaluando la insurrección legislativa, más bien tiene muy poco el porcentaje para todas las críticas que ocurrió. Cuando vemos la otra, por ejemplo, de la confianza y desconfianza, siempre en la parte de los partidos políticos, no, aquí vamos de las diferentes instituciones. Aquí viene algo interesante. Las personas, la desconfianza, tiene confianza en la iglesia evangélica, 41.1%. En la Secretaría de Educación, segundo es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene un 35.6%. Y en tercero, la Secretaría de Educación, que la gente tiene confianza. Sí, pero vemos, por ejemplo, desconfianza en el Consejo Nacional Electoral, en el Congreso Nacional y en los partidos políticos. Y vemos un porcentaje bastante alto. En estos momentos realmente las personas, el hondureño en quien más confía es tanto en la Iglesia Evangélica como en la Iglesia Católica. Y de las instituciones, la Secretaría de Educación también puede ser por el hecho de que no han habido paros en el sistema, pues han habido protestas ocasionales, reorganización, pero no aquello de aquella, ¿se acuerda, licenciado? Sí. O sea, que de los 100 días de clases a duras penas llegaban a 100 los hipotes, ¿verdad? Entonces, sí, aquí está el resultado. Mire, no creen ni en el Consejo Nacional Electoral, ni en el Congreso Nacional, ni en los partidos políticos. Y vamos a unas nuevas elecciones, ¿verdad? Que esto también hay que tomar en consideración. No, es un tema, la verdad, que preocupante, porque la población hondureña confía en las dos instituciones que no tienen la responsabilidad directa de resolver los problemas. Sí. O sea, la Iglesia Católica y Evangélica. Y desconfía en los que tienen la responsabilidad directamente de resolver los grandes problemas del país. Como partido político en el sentido de hacer propuesta, o el Congreso Nacional de resolver con leyes esos problemas. Sí, pero fíjense que aquí hay algo interesante que es lo bonito de estos sondeos. ¿Qué siente cuando piensa en el futuro? Vean ustedes, el 56.2% tiene esperanza en el futuro en Honduras. El 38% tiene miedo. Y aquí viene a compensarse, y porque ya está casi finalizando el programa, licenciado, su reflexión de esto, porque, o sea, hay esperanza, el hondureño tiene esperanza todavía de que las cosas pueden cambiar. Y ojo, clase política. Yo creo que la población Honduras es un pueblo noble, pacífico, y es un pueblo que con una cultura que sigue dando muestras, pues, de que espera otro comportamiento de la clase política. Es decir, que si la gente esperaría que la población, digamos, que la clase política, el gobierno, partidos políticos, la gente lo que querría en este momento es, primero, que no haya corrupción, es decir. Segundo, le esperaría que le den un empleo con salario digno y que el Estado y la empresa privada se comprometan en ello. Tercero, que la gente quiere vivir aquí y que pueda tener un negocio sin que la asalten. Andar libremente sin que la asalten, o tener un negocio sin que lo extorsionen. Es decir, eso es lo que la gente está pidiendo, y la esperanza se alimenta a partir de ahí. Yo conecto, Emma, la esperanza con los sueños. Sí. En este sondeo no contamos sobre los sueños. Hace 2 años sí lo hicimos, y los sueños de la gente es tener un empleo con salario digno, tener una casa, que sus hijos estudien, que sus hijos tengan salud, tener un negocio sin que te extorsionen y caminar libremente por la calle sin que te asalten. Sí. Entonces hay una conexión entre esperanza y sueño, y eso es lo que la gente espera. Pero lo bueno yo creo, y lo de reflexionar, es que hay esperanza. Eso es, hay esperanza. Eso yo creo que el hondureño todavía tiene esperanza de que nuestra clase política cambie y enrumbe este país. El tiempo se nos ha agotado, hasta nos hemos extralimitado. Muchísimas gracias, licenciado Elvin, por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto.
Gracias a ustedes por la invitación. Feliz día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Esperamos que el programa, la otra parte, vamos a hacer otro programa para desmenuzarlo, como decimos nosotros, porque hay datos muy interesantes, y no se trata de darnos, de reflexionar. O sea, hay esperanza en el pueblo hondureño, las cosas se han hecho mal, hay tiempo para rectificar y retomar. Y ojo, partidos políticos, ojo con lo que este sondeo les está advirtiendo. Si no lo quieren tomar, pues vamos a elecciones y vamos a ver qué va a suceder. Muchísimas gracias por su atención. Yo les invito a que continúen con Catherine y con Annie aquí en Hola Honduras, que tienen importantes informaciones con todo lo del momento. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.